Al igual que en el caso de la congregación y congregación con C mayúscula, los términos Inquisición e Inquisición con I mayúscula, también están relacionados como un evento o procedimiento y una institución. Inocencio III reinó desde 1198 a 1215, sistematizó el procedimiento, la institución tardó mucho más en desarrollarse. El procedimiento difería de tres maneras principales del derecho consuetudinario con el que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. En primer lugar, no había jurado, a pesar de que los cardenales de la congregación llegaban a una decisión colectiva. En segundo lugar, un acusado se presumía culpable hasta que se demostraba su inocencia, como siempre había sido el caso en los sistemas legales romanos y germánicos. En una gran diferencia final con respecto al actual procedimiento de derecho consuetudinario, gran parte del juicio tenía lugar en papel. Por lo general, los cardenales nunca veían a un sospechoso o a un acusado antes de la abjuración, cuando él o ella literalmente juraban herejía. La técnica de la Inquisición había pasado por un cambio más significativo en la época de Galileo, la adopción de un procedimiento resumido, que omite ciertos pasos en un juicio para acelerar las cosas. La única condición era que no se omitiera nada que dañara a la defensa. Los inquisidores insistían en que su objetivo era dar al acusado el beneficio de la duda e incorporar tantas salvaguardias de sus derechos como fuera posible. No hay duda de que la Inquisición otorgó la mejor justicia legal en la Europa del siglo XVII, incluso si a menudo no la encontramos moralmente aceptable hoy en día. Sin embargo, el procedimiento sumario abrió la puerta explícitamente a la pérdida de dos de las salvaguardas más importantes, e implícitamente a una tercera. Explícitamente, el acusado ya no se enteraba ni de los cargos ni de los nombres de los acusadores antes de ser interrogado, y el papel del asesor legal podría estar severamente restringido. La pérdida implícita fue una reducción sustancial en el papeleo, lo que podría permitir reducir la desventaja del acusado. Por lo tanto, en el siglo XVII, la forma en que la Inquisición llevaba a cabo un juicio se había vuelto complicada. Parte del problema surgió de la flexibilidad incorporada del procedimiento. Inocente había establecido pocas reglas, por lo que sus sucesores tenían que improvisar constantemente. Otra dificultad era la insistencia distintiva de la Inquisición en mantener sus procedimientos en secreto. En teoría, significaba proteger al acusado, ya que incluso lo más mínimo en una investigación de herejía podía causar un gran daño. Por supuesto, también podía permitir que la institución hiciera lo que le placiese. Sin embargo, esta tentación constante de innovar estaba estrechamente controlada por los precedentes, al igual que en los sistemas de derecho consuetudinario. Este era el propósito de los registros de decretos, permitir que la congregación buscara lo que se había hecho en casos similares en el pasado como una guía de qué hacer en un futuro. Pero la ley, entonces como ahora, siempre exige interpretación, y el precedente puede ser un marcador flexible. El impulso dinámico de innovar combinado con el estricto secreto dejó solo una forma de averiguar cómo llevar a cabo una inquisición para la depravación herética, la práctica. De ahí el énfasis de la Inquisición en que sus miembros aprendieran con casos prácticos. Incluso abogados capacitados llegaban a las oficinas de la Inquisición con poca idea de cómo hacer su trabajo. Tuvieron mucha ayuda, especialmente de consultores, sin los cuales no se podía emitir una sentencia. Un juicio de la Inquisición pasaba por 11 fases, aunque cualquier caso en particular podría tener más o menos. No hay tal cosa como un juicio típico. Galileo no tuvo ni más ni menos que el número habitual de desviaciones del modelo. 1. La primera fase marcaba a alguien como sospechoso. Esto podría suceder a través de una protesta de que una persona en particular había cometido un delito parcial o a través de una denuncia privada. En el siglo XVII, el segundo modo se había convertido fácilmente en el más común. Los procedimientos rara vez comenzaban de oficio por la autoridad de la congregación o del mismísimo Papa. 2. Después de una denuncia, el inquisidor se hacía cargo de inmediato y comenzaba la segunda etapa, la investigación preliminar. Tenía que disuadir a la congregación si habían pruebas suficientes para apoyar la acusación. Las pruebas eran examinadas, a veces en varias ocasiones, y el acusado también era interrogado bajo juramento y antes de que se presentaran los cargos, lo que podría resultar en autoincriminación. La primera pregunta siempre era si el sospechoso sabía por qué había sido citado,
probablemente en un esfuerzo por inducir una confesión inmediata. Muchos expertos también pensaban que el sospechoso podría ser torturado si se negaba a responder o respondía de forma evasiva. Todavía no habían abogados involucrados. 3. El tercer paso era citar al acusado. Este fue considerado como uno de los actos más esenciales, el momento en que comenzaba el juicio propiamente dicho. 4. Una vez que el sospechoso estaba bajo custodia, los interrogatorios del sospechoso y de los testigos contra el sospechoso comenzaban de nuevo. 5. Una vez concluida la interrogación, finalmente se presentaban los cargos y el sospechoso, que ahora se había convertido en el acusado, presentaba una declaración de culpabilidad. 6. En la repetición, todos los testigos eran reexaminados, así como los nuevos nombrados por el acusado, que podrían tener la ayuda de un abogado para elaborar preguntas para ellos. El tribunal romano tenía lo que llamaríamos un defensor público para asegurar que cualquier acusado que quisiera representación pudiera tenerlo. El o ella también podría solicitar un abogado externo que pudiera ayudar. 7. Una vez que terminaban los interrogatorios, la defensa propiamente dicha comenzaba con la asignación de un término variable para prepararlo. Los 8 días dados a Galileo era bastante habitual. El acusado iba a obtener una copia de todo el testimonio, menos los nombres de los testigos y los detalles de identificación, a lo que él o ella respondía por escrito y en detalle. El acusado podía plantear una serie de objeciones tanto a los testigos como a su testimonio, especialmente que eran los enemigos mortales del acusado. La mejor medida era ofrecer una coartada y evidencia de reputación positiva, o poner excusas como la de Galileo, en la que el acusado afirmó no haber sido serio, o haber sido demasiado viejo, o, sí, haber estado demasiado borracho. Se excluyó rigurosamente una forma de defensa, y es en la que Galileo se basó más en 1662 a 1733, recomendaciones de los acusados por parte de autoridades externas, es decir, los clientes que tratan de proteger a los clientes. 8. Una vez que la defensa terminaba sus alegatos, el juicio pasaba a la expedición, en el momento en que la congregación decidía la sentencia. Era posible una absolución, aunque era mucho más fácil escapar si la fase de investigación no aportaba pruebas suficientes. La expedición tenía 3 momentos: la elaboración del resumen, el resumen de la evidencia, encargar a los consultores su opinión, y la decisión de la congregación, incluida la sentencia propuesta. Los cardenales bien podían decidir que la tortura era necesaria para determinar la intención del acusado, el elemento clave siendo la herejía. El juicio final se basaba únicamente en el Summarium, el único documento que veían los consultores, los cardenales y probablemente el Papa. En teoría, su compilación recayó en el summista, pero con la flexibilidad habitual de la Inquisición, varios otros funcionarios podrían compilarlo, incluido el asesor. El más importante de estos 3 momentos era el juicio de los consultores, que daban sus opiniones oralmente. Finalmente, los cardenales proponían y luego dictaban sentencia. 9. Esta fase era para el Papa. En la reunión de los jueves, después de haber escuchado la propuesta de los cardenales, emitía una sentencia, incluido el castigo. En este punto, la absolución ya no era una opción. La sentencia tenía 3 secciones. La primera era la narración, o relato del crimen. Se suponía que debía ser lo suficientemente clara y detallada como para apoyar el veredicto. Luego, tenía que decir que el caso se había propuesto en la congregación y que los consultores habían sido escuchados. Naturalmente, tenía que incluir la tercera sección, abjuración y absolución junto con el castigo, antes de la penitencia al final. Siempre se cerraba con una cláusula que reservaba a los cardenales el derecho de cambiar la sentencia en cualquier momento del futuro de la manera que consideraran adecuada. 10. Una vez que el Papa se había decidido, la persona condenada, la misma palabra se usa para sospechoso, acusado y convicto, tenía que abjurar de su herejía para ser recibida de vuelta en la Iglesia. Esto podía hacerse de forma privada o pública, pero en cualquier caso incluía una lectura de la oración, a veces con los detalles omitidos para no dar detalles a nadie. Las abjuraciones públicas en Roma generalmente tenían lugar en la iglesia dominica de Santa María Sapre Minerva, o para casos realmente horribles en San Pedro. Las raras ejecuciones por quema se llevaron a cabo en Campo de Fiori, a pesar de las quejas del embajador francés sobre el olor.
11. La última etapa era la publicación de la sentencia. Esto significaba que un aliado literario lo hacía público, pero eso de manera confusa no significaba ponerlo a la luz. Más bien, la sentencia se hacía pública en el sentido de convertirse en un documento legal que por lo general seguía siendo secreto. La amplia difusión ordenada para la sentencia de Galileo fue muy inusual. La mejor suposición es que el Papa Urbano y su hermano el cardenal Antonio Barberini querían hacer un ejemplo especial de Galileo como un filósofo que había sobrepasado sus límites. La pérdida gracias a Napoleón y sus soldados de la mayoría de los expedientes de juicio de la Inquisición romana, así como de los volúmenes separados de sentencias, hace que sea difícil decir mucho sobre el resultado típico de un juicio de la Inquisición. La única manera de producir estadísticas sería ir lenta y minuciosamente a través de los registros del decreto, una investigación que aún no se ha hecho y llevaría años. Sin embargo, hay una cosa que podemos decir con una garantía justa de otras fuentes: en Roma, la congregación rara vez dictaba sentencias de muerte. Entre 1599 y 1640, envió a ejecución un promedio de mucho menos de una persona al año. El notorio caso de Giordano Bruno, quemado en 1600, es una grave anomalía, al igual que gran parte de su juicio. En cambio, el castigo corporal de algún tipo, especialmente la asignación a las galeras papales o una paliza, era común. Lo mismo aplicaba al encarcelamiento, incluso en teoría de por vida, que generalmente significaba menos de 8 años de condena, a veces mucho menos. La Inquisición, por lo general el propio Papa, también conmutaba a menudo las sentencias, aunque rara vez a petición. El encarcelamiento realmente perpetuo de Galileo por el resto de su vida, aunque bajo arresto domiciliario casi desde el principio, representa por lo tanto otra característica inusual de su juicio.